Muy bien, Lech Walesa, de visita aquí en Miami, habla con América Noticias. El líder del sindicato Solidaridad, que hizo historia no solo en Polonia, sino a nivel mundial, fue presidente de Polonia, Walesa también, Premio Nobel de la Paz. Aquí lo vemos que se reunió con la Brigada 2506, aquí vemos imágenes de aquella época en que enfrentaron no solo el régimen comunista de su país y al general mariscal Jaruzelski, sino también a la poderosa Unión Soviética. Pues bien, aquí ahora en Miami, los periodistas Rolando Nápoles y Miguel Cosío le hicieron varias preguntas sobre, bueno, la guerra de Ucrania, la muerte de Gorbachov y la realidad cubana. Vamos a empezar precisamente con la muerte reciente de Mikhail Gorbachov y cómo valora Walesa su legado. Él jugó un rol positivo en el mundo, pero este rol positivo lo hizo, tenemos que recordar, porque se vio obligado a hacerlo. Cuando él se hizo el líder de la Unión Soviética, cuando él se hizo el líder de la Unión Soviética, el ambiente, la realidad de la Unión Soviética era tal que él no tenía ningún chance de salvar la Unión Soviética. Muy bien, pues aquí le veo un rol positivo a Gorbachov. De alguna manera hay que recordar que en 1980, creo que fue en julio, cuando se crea el sindicato Solidaridad, pues fue bastante reprimido con rapidez. En diciembre del 81, el mariscal Jaruzelski ya había ordenado una ley marcial. En diciembre arrestaron del 81 también a Walesa. Y fue difícil, ¿no? Cuando Gorbachov llega después con la perestroika, pues digamos que hay un segundo capítulo, un segundo aire del sindicato Solidaridad. Pero la pregunta es, ¿cómo el sindicato Solidaridad logra sobrevivir en clandestinaje tanto tiempo? Teníamos una historia muy larga de batallas muy similares. Nos hicimos luchadores expertos. Pero seguimos cambiando los métodos de nuestra lucha. Si perdíamos con un método, buscábamos otro método. Llegamos al convencimiento de que se podía derrotar al comunismo, pero la forma de hacerlo era organizar a toda la nación dentro de las compañías, dentro de las fábricas, dentro de los centros de trabajo. Muy interesante, ¿no? Porque supuestamente el comunismo era quien liberaba al proletariado, a los trabajadores, era la dictadura del proletariado, y en el caso de Polonia y del sindicato Solidaridad es el proletariado, son los obreros quienes le enfrentan, quienes al final terminan derrocándolo. Walesa, de hecho, se convierte en el primer presidente de la democracia tras la caída del comunismo en Polonia. Pero vamos un poco al presente. ¿Cómo evalúa Walesa a Vladimir Putin? ¿Qué piensa, por ejemplo, de la alianza entre China y Rusia? Hay muchos métodos diferentes, hay muchos hechos diferentes. El movimiento Solidaridad venía de la base, era de orgánico. Y nuestro método era acertar o errar, íbamos buscando las formas nuevas. En los años 40 y 50 nosotros luchamos con la violencia, con la lucha armada. Y perdimos esa lucha. En los años 60 y 70 hicimos marchas, hicimos algunas huelgas, hicimos concentraciones contra el régimen y también perdimos esa lucha. Nuestra conclusión fue que el paso era construir el movimiento Solidaridad dentro de la compañía, dentro de los centros de trabajo. Y hay que organizar una buena comunicación entre los centros de trabajo, entre las compañías. Y Europa tenía que estar conectada con nosotros. Y los aliados alrededor del mundo tenían que estar conectados con nosotros. Porque el comunismo soviético era un gran poder mundial. Y con esos métodos logramos disolver a la Unión Soviética. El Pacto de Varsovia, logramos disolver el Pacto de Varsovia y obligamos a todas las tropas soviéticas basadas en diferentes países a retirarse. Y ayudamos a los alemanes que se volvieran a reunificar. Yo creo que esos son nuestros logros más importantes. Sí, es verdad, teníamos que haber dado otro paso más. Debíamos haber ajustado cuentas con Rusia por todos los crímenes que hizo el comunismo, por todos los millones de crímenes que cometieron. Pero el comportamiento de Gorbachov no nos permitió cumplir con ese último paso. El mundo, especialmente los americanos, tenía mucha simpatía con Gorbachov. Gorbachov lo que quería era reformar o reestructurar el comunismo. Él quería la perestroika y el glasnost, la apertura económica y la apertura política.
pero él nunca renunció al comunismo. Él jugó un juego a largo plazo, una estrategia a largo plazo. La opción de era que a más largo plazo Rusia volvería a resurgir con más fuerza. Y el sistema existente después de Gorbachev permitió que alguien como Stalin, es decir, Putin, llegara al poder. Y Putin lo que quiere es reconstruir la Unión Soviética. Y por eso es que Gorbachev algunas veces apoyaba a Putin y otras veces no lo apoyaba. Gorbachev era un gran político con una visión muy larga. Bueno, sin duda mezcló ahí varias cosas, ¿no? La explicación de cómo evolucionó el sindicato Solidaridad, de Gorbachev, ¿no? Comparado con Putin. Vamos a ver qué más dice. Señor, tenemos que recordar que el mundo siempre estuvo dividido. En la medida que el mundo se desarrolló, las naciones extendieron sus zonas de influencia. Todas las grandes naciones han ido absorbiendo las pequeñas naciones. Hasta entre estados, recuerde la Guerra Civil Americana, la batalla entre el norte y el sur. Y recuerde que muchas veces las grandes naciones extienden sus territorios de maneras no pacíficas. Este método de expansión territorial terminó ya a finales del siglo XX. Pero el mundo se sigue desarrollando y las naciones siguen buscando formas de extender su influencia. Al comienzo del siglo XXI nos encontramos con dos ideas fundamentales sobre cómo extender y expandir el poder de las naciones. Una idea es hacerlo por vía de la Unión Europea, la OTAN, Naciones Unidas, de manera pacífica, de manera democrática y de manera voluntaria. Ese es un concepto. El segundo concepto es el concepto ruso-chino. Obligar a Ucrania a ser parte de Rusia con tanques, con la fuerza. China lo hace un poquito diferente, pero en términos generales es igual. Yo como revolucionario me pregunto cuál de los dos conceptos va a triunfar. Putin cometió un grave error. El mundo ha rechazado los argumentos de Putin. El mundo se ha organizado y está resistiendo a Putin, o tratando de resistir a Putin. ¿Podemos resistir esa presión? Muy bien. El gran tema de lo que ocurre en Polonia en la década del 80, ¿no?, es qué puede aprender la oposición cubana de todo esto. La oposición durante años diciendo el pueblo cubano no sale a las calles, sin embargo salió el 11 de julio, ha sido reprimido. El sindicato Solidaridad, vuelvo a lo mismo, en una primera instancia fue reprimido, luego cambió la circunstancia histórica y se convirtió en una fuerza imparable, millones de miembros del sindicato Solidaridad, que terminó convirtiéndose en un partido político, etcétera, ¿no? Para Cuba, yo creo que es interesante para cualquier cubano escuchar lo que dice Wałęsa. Ellos deben hacer lo que nosotros hicimos. Sigue cambiando los métodos de lucha. Se han usado tantas veces las manifestaciones de huelga que muchas veces el régimen deja de reaccionar. Es hasta posible que en un momento el régimen diga, ustedes pueden protestar, pero el que rompa la ley en una manifestación le vamos a disparar. Y se van a basar en la ley para negar los permisos de marcha o darán permiso para hacer actividades muy lejos de la ciudad. Y se van a reír. Así que siempre hay que seguir buscando nuevos métodos. Lo más importante es organizar los centros de trabajo, pero eso hay que organizarlo muy bien. Tiene que haber un grupo de personas preparados. Por ejemplo, ese grupo de gente bien organizado pueden tomar la iniciativa en un evento deportivo grande. O ese mismo grupo de activistas bien organizado puede infiltrarse en un acto oficial del régimen de masa y virarse al régimen. Y esos activistas pueden tomar el control de esa reunión y ellos encabezarlo. Tenemos que tener líderes que estén dispersos dentro de la multitud, que estén dando instrucciones y organizando al pueblo. Pero tiene que haber un programa, tiene que haber una estrategia antes. Mientras mejor organizados estén ustedes, mientras más se preparen, más suave va a ser la transición. Recuerden que los cubanos, después de vivir tantos años bajo el comunismo, son diferentes. Es un pueblo al cual se le ha robado la iniciativa, se le ha aplastado la iniciativa. Hay que cambiar el sistema. Y es posible que no haya suficientes personas para transformar exitosamente el sistema. Aún después del cambio, la gente va a seguir negativo, hay gente que va a cuestionar mucho todo. El trabajo después del cambio, durante la transición, es más difícil que el trabajo de liberación. Tiene que preparar un buen grupo de gente que estén listos para la transición, para que esa gente sepa cómo organizarse, cómo actuar. Claro. Recordamos que le tocó ser el primer presidente de la democracia. Habla de todas las dificultades de los escépticos, de los comunistas que quedan boicoteando cada paso que se dé hacia la libertad, etcétera, ¿no? Ahora, el sindicato Solidaridad contó con el apoyo de Estados Unidos y de Gran Bretaña, especialmente de Ronald Reagan y de Margaret Thatcher, así como nada más y nada menos que del Vaticano, porque ahí estaba Juan Pablo II como papa, que era también polaco. Así que vamos a ver cómo valora Wałęsa la importancia de estos apoyos internacionales en este tipo de lucha a la luz de otras circunstancias.
Sí, aquellos eran tiempos diferentes. Cuando aquello mucha gente ya se había dado cuenta, incluyendo muchos comunistas, de que el sistema comunista había ya caducado y había que cambiarlo. La capacidad productiva del comunismo era una décima de lo que era la capacidad productiva del capitalismo. Cała kadra kierownicza komunizmu szkoliła się przede wszystkim w Stanach. El cuadro de liderazgo del comunismo había estudiado en Occidente. Y ellos vieron la diferencia entre los sistemas. Coraz bardziej chcieli zmiany. Ellos querían permanecer en el poder, pero también querían cambio. Así que gradualmente defendían al comunismo menos y menos. En realidad el comunismo ha terminado. Ale musicie zrozumieć, że Pero también hay que entender que nuevos tiempos han comenzado, una nueva época. Hemos creado tecnologías que transcienden a los estados nacionales. się w naszym Que son demasiado grandes para una sola nación. Por ejemplo, las aerolíneas ya no caben en un solo estado nacional, el internet es demasiado para una sola nación. La pandemia nos ha mostrado la necesidad, los problemas de migración al mundo entero, lo cual nos dice que las estructuras nuestras también tienen que crecer. Cuando nuestros ancestros inventaron nuevos instrumentos como la bicicleta, de muchos pueblos dispersos surgieron naciones. Y este esquema siguió, el de los estados nacionales siguió funcionando hasta el final del siglo XX. My w międzyczasie Nosotros inventamos tantos aparatos. Por eso las tecnologías, para ser útiles, le hace falta estructuras internacionales cada vez más grandes. El mundo ha comprendido esto, que tenemos que hacer esto. Pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos esto cuando hay tantas diferencias de desarrollo entre las mismas naciones? Jak sobie krzywd wojnami różnymi narobiliśmy. Antes había mucha diferencia entre las naciones, muchas religiones diferentes. Więc jest pytanie, to jaki fundament? Entonces tenemos que preguntarnos cuál va a ser el fundamento, la fundación de esta nueva época. Algo nos tiene que unir a todos. Algo tiene que unirnos a esta nueva fundación porque no puedes construir sobre las ruinas del pasado. I kiedy pytam na różnych Y spotkaniach, cuando le pregunto a la gente sobre la fundación de un nuevo orden, de una nueva época, escucho dos escuelas diferentes. połowę ludzkości w Europie i w świecie Una mitad del mundo quiere construir sobre la libertad y la democracia. Una mitad del mundo quiere construir sobre un mercado libre y un sistema de leyes que sea la estructura de esto. Y la otra parte del mundo tiene otra respuesta. Es un concepto malo. Najpierw uzgodnijmy Vamos primero a generar valores. Vamos a generar valores seculares del pueblo, del hombre en la calle. Y entonces en base a esos valores que podemos construir mercados libres y otras estructuras. Todavía no hemos logrado rebasar, superar esta división internacional. Si logramos superar esta división, entonces tendremos otro segundo problema. ¿Cuál debe ser el nuevo sistema económico de esta nueva época? Bueno, primero le pedimos disculpas por estos saltos que usted ve, pero esto ha sido para evitar todas las traducciones, porque él habló en polaco, fue traducido al inglés y del inglés al español. Entonces esos son esos saltos que usted ve. Agradecido, por cierto, a la traducción del inglés al español que la hace Orlando Gutiérrez, al periodista Rolando Nápoles y al periodista Miguel Cosío por las preguntas. Ha sido Lech Walesa, que fue líder del sindicato Solidaridad, figura histórica, Premio Nobel de la Paz y primer presidente de Polonia en democracia, un hombre que sin duda es clave para entender por qué fue derrocado y de qué manera el comunismo en Europa del Este. Cuando regresemos